primeros años del siglo XVIII, pasado el fragor de la lucha independentista y después de la conocida Guerra de 3 Años o de Reforma, Aguascalientes vive un acontecimiento que revolucionó incluso al país entero: la llegada del tren. La mañana del 24 de febrero de 1884, en que los habitantes, llenos de alegría, recibieron la primer locomotora de vapor que entró triunfante por el camino de hierro, convirtiendo en historia los cansados caminos de tierra y herradura, anunciando con un silbato la nueva era del progreso. Bueno, la independencia ocasiona también muchos desastres. Uno de ellos fue en la cuestión minera. Por ejemplo, muchas de las minas que trabajaban en Asientos, que fue la zona, y en Tepesalá, los dos lugares, que fue la zona minera por excelencia de Aguascalientes, pues se vio muy afectada. Entonces mucha gente durante el siglo XIX se viene a vivir a Aguascalientes. Igual sucede con la ganadería y con la agricultura. Entonces durante el siglo XIX Aguascalientes se ve, se incrementa la población en Aguascalientes durante el siglo XIX, pero algo que de veras detona el crecimiento en esta ciudad fue la llegada del ferrocarril. En 1884 se dice que fue el día que llegó el primer carro del ferrocarril, y pues ya me imagino lo que ha de haber sido un gran acontecimiento. Pero lo que sucede después es aún más importante, porque se viene una gran migración de gente de otros estados, de otras poblaciones, inclusive muy alejadas del estado de Aguascalientes, y que se vienen a trabajar al ferrocarril. Entonces eso detona mucho más el crecimiento. Además, no nada más porque se vienen a trabajar y a instalarse los talleres y todo, sino por el paso mismo del ferrocarril. O sea, el lugar por donde pasaba el ferrocarril fueron las zonas que más se desarrollaron en todo México. Hay que ver, por ejemplo, ciudades tan antiguas y tan importantes como fueron, por ejemplo, la Teocaltiche, que era una zona muy importante, se quedan atrasadas precisamente porque ya no pasa el ferrocarril por allí. Aquí el ferrocarril llegó a sustentar aproximadamente a 5,000 familias. Muchas de ellas de aquí, pero muchas otras llegaron de otros estados. Entonces, pues fue un detonante para la economía de Aguascalientes. La pequeña estación cobró tal relevancia que en 1890 el Ferrocarril Central se propuso unirla con el Golfo de México, pasando por San Luis Potosí, con el fin de controlar el tráfico de carga que salía para Veracruz y Tampico. Los beneficios no se hicieron esperar. Con prontitud, los hacendados y talleres artesanales comenzaron a transportar sus productos hacia mercados más grandes y lejanos, fomentando con ello la construcción de ramales para la salida de los productos agrícolas y mineros, atrayendo nuevas industrias. A partir de ello, y por las características privilegiadas de su geografía, agua, clima y el buen trabajo de la gente, se decidió establecer en Aguascalientes los talleres generales de construcción y reparación de máquinas y material rodante. Don Rafael Arellano, gobernador en aquella época, logró la donación de 832.592 metros cuadrados de terreno perteneciente a la hacienda de Ojo Caliente, dando inicio a los trabajos de construcción en 1898 y concluyéndose en 1903. Aguascalientes cambió rápidamente. El progreso y crecimiento se apoderaron de la ciudad capital. Se transformó la fisonomía urbana y arquitectónica
con la inmigración constante de personas de entidades vecinas, que atraídas por los altos sueldos que las líneas férreas pagaban, demandaban la creación de nuevos fraccionamientos, colonias, avenidas y servicios. Tal es el caso de la colonia americana avecindada en la ciudad y que conocemos con el nombre de Colonia Ferronales. Estas casas se hicieron, se empezaron a fabricar en 1898 para que vinieran todos los empleados de confianza de ingeniería de Estados Unidos para armar todo lo que fueron, todos los ferrocarriles, lo que fueron sus oficinas, casas redondas, talleres, todos los departamentos que se vinieron a armar. Las personas que los hicieron, que los idearon y que los realizaron, eran empleados americanos que vivieron en estas casas. Mi padre ingresó a Ferrocarriles por medio de mi abuelo. Mi abuelo fue jefe de estación acá por Chicalote, por todos esos estados. Era mi abuelo jefe de estación. Mi padre entró como chícharo, que le llamaban en ese tiempo, o mensajeros a Ferrocarriles, luego entró de telegrafista. Estudió después de telegrafista despachador, luego después fue jefe de despachador de noche. Pues convivió con todos los jefes de ferrocarril que había aquí, los superintendentes. En la casa que sigue aquí vivían superintendentes de talleres, porque había dos superintendencias, la de división y la de talleres. Después de esta colonia, terminando rumbo al norte, había una explanada muy grande donde hay unas escuelas ahorita, donde está el Teletón, el CRIT. Exactamente donde está el CRIT ahorita había unas que le llamamos nosotros las vecindades, que era donde habitaban todos los peones de vía de ferrocarril. Había ahí aproximadamente donde está el CRIT ahorita, el Teletón, había un faro muy grande que era el que alumbraba toda la área para seguridad. Lo prendían para dar seguridad a todo, cuando se necesitaba, para abarcar todo lo que es las bardas de ferrocarril. Y yo estuve estudiando desde mis principios en la escuela Manuel Fernández, que está aquí en la parte, colindamos con ella nosotros. Era una escuela muy reconocida por el nivel educativo que tenía. Era una escuela demasiado grande. Ahorita esa escuela está subdividida quedó la escuela primaria, luego está un kinder, hicieron dos escuelas, la que es Usterán, otras, no recuerdo el nombre de la otra escuela, hicieron 3 escuelas de la escuela grande, de los patios que había, del patio que había. Te comentaba anteriormente, aquí a la entrada de la escuela, a la entrada de la colonia, en la parte de aquí de la entrada, había una zanja muy grande. Era una zanja abierta, donde confluía todas las aguas cuando llovían de acá del oriente. Todo lo que llovía del oriente, de la Colonia del Trabajo, venían a descargar las aguas a esa zanja. Esa zanja era una zanja abierta que venía a desembocar exactamente al inicio de lo que es ahora el parque deportivo ferrocarrilero. Ahí entraba toda el agua y de ahí se distribuía para los drenajes de la ciudad. Nosotros de jóvenes nos íbamos mucho acá enfrente, donde está el Deportivo Ferrocarrilero, que estaba el Hospital del Ferrocarril. Era un hospital que nosotros de chicos, morbosos y todo, porque nos íbamos a ver que en la parte de abajo del hospital, ahí estaban todas las personas enfermos mentales. Entonces nosotros de curiosos íbamos a toda esa parte de ahí. La explanada más grande era donde se instalaban los circos, el circo aquel que se llamaba el Circo Oveas o el Ringling Brothers, o puros circos viejísimos antes de la Taide, que venían aquí. En la parte donde está ahorita el Deportivo Ferrocarrilero, ahí estaban las canchas de fútbol, donde jugábamos nosotros en el Club Morelos, que se llamaba en ese tiempo de fútbol, que empezamos a jugar nosotros ahí. En la parte de acá rumbo al oriente, de donde termina la colonia, pegado al ferrocarril, había lo que le llamábamos nosotros el Campo Rojo. Eran unas canchas de tenis que tenían los americanos para jugar, para sus ejercicios que hacían ellos, el Campo Rojo. Pegado a un lado de lo que eran las enfriaderas.
de toda el agua que salía. Nosotros nos surtíamos de agua exclusivamente de los pozos del ferrocarril, y ahí se llamaban las enfriaderas, ahí enfriaban el agua y ya no la mandaban a nosotros. El suministro de energía eléctrica era de la planta de luz del ferrocarril. Nosotros no teníamos luz del ayuntamiento que les daba a la ciudad. La Casa Redonda la conocí yo 2, 3 veces, que fui yo nada más ahí. Impresionante porque pues, yo fui de joven, de muy joven fui yo ahí. Cuando llegabas, y ya ves cómo llegabas, cómo movían las máquinas, cómo circulaba, cómo hacían movimiento de máquinas. Todo el sistema de trabajo estaba muy, muy controlado. Ese silbato se lo llevaron, creo, en el tiempo de que estaba de superintendente el señor Rodríguez Familiar. Se lo llevaron a Puebla, si mal no recuerdo. Se lo llevaron a Puebla. Ese silbato era un silbato muy especial porque el sonido que tenía lo identificabas en toda la ciudad. Sonaban a los 10 para las... Él anunciaba a los trabajadores 10 para las 6, cuando ya tenían que estar entrando los empleados al trabajar. A las 6 era el otro tour, era el otro silbato que sonaba. Luego sonaba otro no sé si recuerdo que eran a los 15 o a los 10 para las 7, y a las 7 también, que era para avisar los turnos de entrada a los empleados, porque no entraban todos de un solo golpe. Era muchísimo, pues era la ciudad. Casi toda la ciudad trabajaba en ferrocarriles y dependía de ferrocarriles. Era muy especial la estación de ferrocarril. Yo lo conocí muy bien por la cuestión de mi padre, que él trabajaba precisamente ahí arriba de ferrocarril. Estaba el andén del ferrocarril con había en el andén, en la parte del medio, unos albortantes muy, muy especiales, ¿no?, de ferrocarril, y nos concentrábamos mucho a la llegada de los trenes, el 7 y el 8. El 7 llegaba creo que en la mañana, y el 8 era el que salía para México, norte y sur. Entonces era muy especial la llegada en ese tiempo del ferrocarril, de cuando llegaban los trenes, que venían los pasajeros, que venía mucha gente venían a hacer un paseo en el jardín que está contigo en la parte de atrás. La gente convivía mucho, a hacer ahí tipo verbena, venían ahí a caminar, mucha gente venía a caminar ahí, a esperar la llegada del tren. El comercio que se movía ambulante de comida y todo ahí. En la oficina estaba la oficina de boletos, y a un lado estaban las escaleras que subía uno para donde estaban los despachadores, telegrafistas, los superintendentes de división y de talleres. Existía pegado a la Alameda, lo que es en la Alameda, pegado lo que es al Deportivo Ferrocarrilero, pero en la Alameda, vamos a llamarlo por el acotamiento, vamos a llamarlo así. Había una zanja también, que era una zanja de agua que venía del Ojo Caliente. Mucha gente se bañaba ahí. Y luego llegaban a unos baños que están ahora, que después fue terminal de autobuses, que están frente a ferrocarriles, están a un lado del puente. Esos baños eran los públicos que tú comentabas, eran baños públicos, que primero los hicieron solos, y después tuvieron que hacerlo mixto, porque, tú sabes, para hombres y mujeres, pero eran baños públicos de ahí, con aguas provenientes de acá de Ojo Caliente. La forma de vida evolucionó. Aparecieron nuevas estructuras de organización, elementos de recreación como el cine y los deportes. La agricultura se benefició promoviendo la utilización de maquinaria agrícola. La minería se reanimó volviéndose a explotar y a hacer más productivo el distrito Asientos Tepezalá. Aguascalientes entró así al pujante escenario mundial. En 1908, la empresa del Ferrocarril Central se integra a los Ferrocarriles Nacionales de México, y en 1909, los despachadores, maquinistas, telegrafistas e ingenieros extranjeros son sustituidos por personal mexicano altamente calificado, por supuesto muchos de ellos orgullosamente de Aguascalientes. El 23 de junio de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas expropia los Ferrocarriles Nacionales de México
por considerarlos estratégicos y de utilidad pública para el país. Se tiene la presunción de que el antiguo salón de fiestas de la empresa del ferrocarril fue obra del arquitecto autodidacta Refugio Reyes Rivas. El lugar fue adquirido posteriormente por el señor Julio Díaz Torre, prominente empresario local, quien lo adoptó como bodega hasta que en la década de 1940 la comunidad del barrio de la estación del ferrocarril le solicitó su donación, con el fin de instalar un templo católico en cuya adaptación se realizaron algunas modificaciones al inmueble, como la construcción del campanario en 1988. Actualmente es utilizado por el Templo de Cristo Rey para sus oficios de culto. El cambio tecnológico del ferrocarril, del vapor al diésel, promovió que los talleres de Aguascalientes se adaptaran, iniciando en 1947 con la llegada de la primera locomotora de este tipo y despidiendo en 1963 a la última máquina de vapor, en su viaje final a la Ciudad de México. Los talleres de Aguascalientes y los de Ciudad Sahagún, en el estado de Hidalgo, se convirtieron en los más importantes del país, pues fabricaban tanto locomotoras como carros de pasajeros y de carga. En los años 30 del siglo XX, la estación del ferrocarril de Aguascalientes se consideraba uno de los lugares más románticos de la ciudad, debido a los paseos dominicales que reunían a cientos de familias ataviadas con sus mejores galas en el andén de la Alameda, hermosa y arbolada avenida que aún decora el tramo comprendido entre la vía del ferrocarril y los baños de Ojo Caliente. La calzada se construyó a finales del siglo XIX, con el propósito de comunicar el extremo oriental de la ciudad con los baños nuevos de Ojo Caliente. Con ella, también se simplificó el acceso a la estación del ferrocarril. La estampa de esta pintoresca terminal encaja perfectamente con la imagen de provincia, alegre y risueña, que aún conserva la ciudad de Aguascalientes. Y si hablamos